Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar ya comienzo a la mesa redonda de 25 años de Presea en España. Como pueden ver en la imagen que tenemos proyectada, los coordinadores de esta mesa somos Juan Andrés Villena Ponsoda y yo misma, Isabel Molina, aunque Juan no va a poder estar por razones de salud y entonces voy a hablar yo en representación de los dos. Voy a comenzar presentando a los ponentes de esta mesa redonda, todos ellos miembros de equipos españoles que llevan 25 años trabajando para el desarrollo del Presea en España. A mi izquierda tengo al profesor José Ramón Gómez Molina, de la Universidad de Valencia. A mi derecha, Juan Antonio Moya, de la Universidad de Granada. A la izquierda de José Ramón está Marta Samper, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. En el extremo izquierdo de la mesa está Juan La Santana, de la Universidad de Sevilla. Y, por último, Antonio Ávila, de la Universidad de Málaga. Es decir, que estamos aquí representados 6 miembros. Yo también, aparte de ser coordinadora de la mesa, estoy aquí en representación del equipo de Alcalá de Henares y de Madrid, Presea del Castellano del Centro Peninsular. Bueno, al principio en que se nos propuso a Pedro Martín Butragaño y a mí y a Juan que coordináramos estas mesas redondas, nos pusimos de acuerdo los tres y tuvimos algunas reuniones online con el fin de tratar de articular 2 mesas que tuvieran ciertos paralelismos, ver de qué manera podíamos encontrar convergencias en el modo en que se ha desarrollado el proyecto Presea a lo largo de estos 25 años a ambos lados del Océano Atlántico. Sin embargo, la conclusión a la que hemos llegado es que son más las divergencias que las convergencias, son más evidentes por lo menos. Obviamente, la mayor parte, la gran convergencia que encontramos se debe a las enormes diferencias en las dimensiones de los 2 territorios que estamos tratando de comparar o de establecer en paralelo. Esa diferencia de extensión ha determinado la distinta manera en que se han configurado los equipos en España y en América, que es un continente y España es un país pequeñito. Esas mismas diferencias también han determinado las enormes dificultades de financiación, que son, como todos ustedes saben, absolutamente imprescindibles para la articulación de un trabajo coordinado. También ha sido enormemente difícil encajar una metodología común a uno y otro lado del Atlántico. Las realidades americanas son muchísimo más complejas que las que encontramos en España. Y, por último, y sin duda, las mayores divergencias las encontramos en el desarrollo de los análisis que se han derivado de la comparación de los corpus. Pese a todo, pese a estas enormes diferencias, hemos buscado la forma de articular 2 sesiones que traten de acentuar los paralelismos para que se perciban ambas mesas con una cierta unidad. En el caso de los equipos españoles, somos obviamente un grupo mucho más reducido de equipos y además, bueno, pues por la circunstancia de que el Presea fue propuesto por Francisco Moreno, la metodología planteada por él, pues tal vez fuimos los primeros que avanzamos en el desarrollo del corpus de Alcalá de Henares y durante los primeros años, a partir de 1996, empezamos a recoger el corpus de Alcalá de Henares en paralelo y de manera coordinada con los equipos que tengo representados a mi lado en esta mesa. En lo que se refiere a la evolución y al desarrollo del Presea en España, a mí me ha parecido oportuno establecer la diferencia entre los grupos del Presea españoles que hemos tenido la posibilidad de trabajar conjuntamente de manera coordinada a través de financiaciones del Ministerio de España que hemos solicitado de manera coordinada, entre los cuales estarían pues, Valencia, Madrid, Alcalá de Henares, Málaga, Granada, Sevilla y Las Palmas de Gran Canarias. A estos equipos habría que sumar en la primera etapa al equipo de Lérida, Presea, y en el proyecto que tenemos actualmente en curso a los equipos de Oviedo y de Comillas en Santander para este último proyecto. Y luego hay otro segundo grupo
de equipos españoles que han avanzado con más dificultades, que no hemos podido trabajar en coordinación, no hemos podido conseguir financiación coordinada o conjunta con ellos. En algunos casos son equipos que también se han incorporado más tarde, entre los que cabe señalar pues, la presencia de Gijón, Barcelona, Zaragoza, Palma, en las Islas Baleares, Santiago de Compostela, Pamplona, Cádiz o Santander. No sé si se ve, la imagen queda muy apretada, pero ahí les he puesto un resumen de los proyectos con financiación pública coordinados entre los equipos que estamos aquí representados, de los que hemos disfrutado desde el año 2004 hasta el 2024, es decir, 20 años exactamente de financiación y de trabajo conjunto y coordinado. En los dos primeros proyectos, de 2004 a 2010, el equipo coordinador de los subproyectos estuvo situado en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Valencia, con José Ramón Gómez Molina como investigador coordinador general. En la siguiente etapa, entre 2012 y 2019, esa coordinación se trasladó a la Universidad de Málaga, siendo Juan Villena el coordinador. Y en esta última etapa, entre 2020 y 2024, se ha trasladado a la Universidad de Alcalá con Ana María Cestero como coordinadora general. Me ha parecido oportuno señalar en la evolución de los objetivos de los equipos de Presea en España 3 etapas. La primera de las etapas sería empírica y descriptiva y ha consistido en el desarrollo del corpus sociolingüístico de las comunidades de habla de los equipos integrantes. Todos, obviamente, nos hemos sujeto a la metodología general del proyecto, con la preestratificación que todos conocen. Hemos hecho las entrevistas, las hemos transcrito, transliterado, etiquetado y las hemos publicado. En la imagen tienen algunas de las publicaciones que hemos hecho estos equipos que hemos trabajado coordinadamente. Pues Alcalá, Sevilla, Granada, Málaga, Las Palmas, etc. La segunda etapa no ha sucedido todo de forma lineal y cronológica, pero más o menos esta ha sido la evolución. En la segunda etapa, también gracias a la financiación que nos ha permitido trabajar coordinadamente, seleccionamos una serie de variables panhispánicas, variables de los 4 niveles que tienen en la imagen, variables fonológicas, morfosintácticas, léxicas y pragmáticas. No me voy a detener en la enumeración del contenido de cada uno de esos niveles de análisis, pero seleccionamos una serie de variables panhispánicas y nos decidimos a distribuirlas dentro de los miembros del equipo para hacer análisis relativos cada uno a nuestra propia comunidad de habla. Como resultado de esos estudios hemos ido publicando libros que hemos más o menos titulado con títulos semejantes relativos a los patrones sociolingüísticos de Granada, patrones sociolingüísticos de Valencia. Fueron los valencianos los primeros en sacar su libro de patrones sociolingüísticos. Luego pues también Madrid, Málaga, Sevilla, etc. Y ahí tienen también pues, algunas de las imágenes de esa colección que hemos ido publicando en Peter Lang. Y por último, me quiero referir, y ya con esto termino, a la tercera etapa que ha consistido en coordinar esos estudios que habíamos hecho individualmente para cada una de nuestras comunidades de habla, establecer estudios comparativos entre distintas comunidades con el fin de avanzar en la teorización del cambio lingüístico en las comunidades hispanohablantes de España. Nuestro objetivo con eso es ya pasar a la dimensión teórica, poder establecer una predicción del cambio lingüístico, de en qué sentido están avanzando las distintas variedades del español que hemos estudiado en nuestros equipos y, en última instancia, crear un mapa dinámico sociogeolectal del español de España, como el que esta mañana nos ha ejemplificado Ana Cestero en su presentación de inauguración del proyecto. Valga como ejemplo de esta tercera etapa de análisis los resultados a los que hemos llegado comparando algunas variables fónicas en Madrid, en Málaga, en Granada, en Sevilla, en Las Palmas de Gran Canaria,
que nos han permitido establecer, y esto ha sido el protagonismo, lo ha tenido el equipo de Málaga, han permitido establecer el desarrollo de 3 variedades entre el centro peninsular y las hablas meridionales andaluzas y canarias, establecer 3 niveles de variación, 3 tendencias de formación de regiolectos, que serían, por un lado, las variedades andaluzas minoritarias de ámbito rural, más ceñidas al prestigio encubierto, a la pronunciación local. Un segundo nivel de variedades andaluzas mayoritarias, que serían urbanas, todas ellas, y que muestran 2 tendencias diferentes, una representada por las hablas andaluzas orientales, que parece que convergen con el estándar castellano centropeninsular, y otra, la dirección que siguen las variedades andaluzas occidentales, tomando como referencia el dialecto urbano de Sevilla y su área de influencia, más las variedades canarias. Y por último, tendríamos un tercer nivel de variación, otro regiolecto que parece que está definiéndose, que estaría representado por las variedades urbanas centropeninsulares, pero solamente por las clases más bajas, clases sociales más bajas, que parece que actúan en convergencia con las variedades innovadoras meridionales por causa o gracias a la inmigración meridional que tradicionalmente ha llegado a la periferia urbana de Madrid. En suma, lo que vemos como resultado es que las variedades meridionales y centrales del español en España se están aproximando. Hay una convergencia entre las variedades meridionales representada por el sociolecto de los jóvenes de clases medio-altas urbanas que convergen con el castellano central representado por las generaciones mayores de las clases bajas y trabajadoras urbanas e inmigrantes. La consecuencia es que se está formando una variedad coinética intermedia, representada en el gráfico, que es de nuevo un gráfico del equipo de Málaga, una variedad coinética intermedia caracterizada por rasgos no marcados de las variedades meridionales más rasgos del castellano central. Y ya para terminar, los últimos objetivos a los que quiero hacer referencia de esta tercera etapa de la investigación, que pretende ahondar en el ámbito teórico, sería conectar la investigación coordinada a ambos lados del Atlántico, del español de España con el español de América, y con esa finalidad forman parte de los equipos españoles representantes, algunos coordinadores de los equipos americanos. Ya estamos haciendo análisis conjuntos y, por supuesto, la publicación en acceso libre, a la que también se han referido mis compañeros esta mañana, tanto de los corpus de habla como de los estudios realizados. Y doy paso ahora a la presentación de José Ramón Gómez Molina, que nos va a hablar de... Hola, buenos días a todos, estimados colegas, amigos, investigadores, estudiantes y demás público. Bueno, siguiendo las recomendaciones de la presentadora y de forma breve vamos a comentar cuál ha sido la aportación del equipo de Valencia al Presea. Como nos ha indicado, pues allá en 1996, como esta mañana explicaba el profesor Moreno, en el Congreso de Las Palmas iniciamos nuestro estudio porque, pues por esto que tienen aquí, nosotros teníamos ya desde 1992 el grupo Valesco, Valencia Español Coloquial, coordinado por el profesor Antonio Briz, por nuestro interés en el estudio del español hablado, pero obtenido en ese registro coloquial y con una técnica de grabación secreta. Entonces, la incorporación al proyecto nos presentaba 2 ventajas claras. Una, contar con 2 corpus obtenidos en registros distintos, el coloquial y el neutro, con la entrevista semidirigida, para también el análisis de distintos fenómenos, y después porque, aunque como ha señalado Isabel, en un primer momento estaba la Universidad de Lérida, que luego lo dejó, Valencia es una comunidad de habla bilingüe y entonces nos interesaba mucho conocer los efectos del contacto de lenguas, que como ahora verán sí que tiene gran importancia. Al hilo de esto, esta mañana la profesora Carmen Silva hablaba del haber impersonal. Bueno, pues AIN no hay en Valencia, pero en valenciano-catalán, IAN dies. El IAN, o sea, la pluralización del verbo haber, sí que se da en valenciano-catalán. En castellano no, el AI es inamovible,
pero el habían, el hubieron, que alguien ha preguntado también esta mañana, es bastante frecuente. O sea, como ahora iremos viendo, hay fenómenos en los que sí que ha tenido influencia o valor significativo la variante o la variable, perdón, lengua habitual. Bueno, como dice ahí y la ha señalado Isabel, nosotros hemos tenido una gran suerte, hemos contado con ayudas en todo momento, desde la Universidad de Valencia, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los fondos FEDER, o sea que en eso ha sido una ayuda muy interesante para que ha sufragado todos nuestros gastos. ¿Cuál ha sido nuestra aportación al PRESEA? En los últimos, vamos a llamar 20 años, desde el 98 hasta el 2017 y 18 prácticamente. En las reuniones preparatorias que hubo aquí en esta universidad entre el 96 y el 98, pues acotamos los tamaños de la muestra, representativos y proporcionales, en función del número de habitantes que tuviera la comunidad objeto de estudio. En Valencia tocaba 72 entrevistas. En aquel entonces tenía 1.200.000, 1.300.000. En este momento tiene más de 1,5 millones de habitantes en el área metropolitana y se está procediendo a la recopilación de un nuevo corpus que tendrá la ventaja de poder compararlo con el de hace 25 años casi y también con otras comunidades bilingües como Barcelona o Palma de Mallorca. Bien, como les digo ahí, nosotros publicamos en 3 volúmenes, el Sociolecto Alto en 2001, el Medio en 2005 y el Bajo en 2006. Cada uno de estos manuales cuenta con una primera parte, el contexto de la Comunidad Valenciana, la técnica de entrevista semidirigida, en fin, cada uno acompaña no solo el corpus, sino un aspecto teórico metodológico de lo que va. Se han obtenido, pues, realizamos más de 100 entrevistas, se seleccionaron las 72 más idóneas a cada uno de estos estratos, se ha etiquetado todo el corpus según las convenciones del Text Encoding Standard, se han digitalizado todas las grabaciones en MP3 y en Creative y están disponibles para cualquier interesado. Elaboramos la página Preseval, que ustedes pueden consultar, donde están los objetivos, los participantes, todo el trabajo hecho. Y otra cosa importante, que esto nos lo permitió el proyecto desde el primer momento, hay una serie de variables comunes para todos los objetivos a fin de estudiar lo que esta mañana comentaba la Carmen Silva también, esa convergencia o divergencia que puede haber desde el punto de vista geolectal entre las variables. Y en este caso había otros también específicos nuestros propios de la comunidad de habla, como en este caso, por ejemplo, era el yeísmo y otros que comentaremos. Bueno, se ha producido a la publicación y tal, esto ya no viene al caso, es normal. Y por último, hemos colaborado también con la realización de 5 fichas de codificación que sirven para otros compañeros y tal. Desde el punto de vista más individual, ¿cuál ha sido el trabajo realizado por el equipo de Valencia? Pues en la variación fónica hemos investigado 2 variables, una con todos los equipos, la de intervocálica, y otra el yeísmo. Porque vimos que era un fenómeno que, a pesar de que en catalán existe la L como palatal lateral, cavall, llaurador, treballar, treballador, sin embargo, en Valencia se está observando también no la desfonologización, sino la pérdida de comprensión auditiva de lo que es la palatal lateral, de lo que es la palatal fricativa. Bueno, la división de la de intervocálica está claro que mayoritariamente se debe a factores lingüísticos internos, estructura acentual de la palabra, vocal anterior, vocal posterior, y que tienen muy poca relevancia desde el punto de vista general, solo un 14% de variación, y solo en el entorno ADO es donde tiene cierta relevancia, casi del 40%. El patrón sociolingüístico, pues ahí lo tienen. Si hay una relación interactiva de igualdad, de solidaridad, la segunda generación, y si no es bilingüe. ¿Por qué? Pues porque el bilingüe, en catalán existe la T sonora, perdón, la T dental sorda, casat, soldat, benvingut, y entonces esa T se sonoriza y soldado, casado, casao, pero hay algunos, sobre todo los sustantivos, porque otra diferencia es también gramatical en cuanto a categoría gramatical. Bueno, la de intervocálica, pues en Valencia no era un fenómeno muy relevante.
El yeísmo, sin embargo, sí que lo ha sido. ¿Y por qué lo ha sido? Pues porque también en catalán existe ese fenómeno, esa variable, la palatal lateral, pero sin embargo se está produciendo un inicio de cambio lingüístico que podríamos decir ya que va camino de estabilizarse. De hecho, como les indico ahí, el Diccionario Panhispánico de Dudas y Dificultades considera que está su uso ya, tanto en América Latina como en España, que prácticamente lo acepta la norma culta. Eso al final pues, se traduciría en el proceso de un fonema del castellano o del español, porque supondría esa pérdida. El estudio fue oponiendo la variante palatal lateral de la palatal central, fricativa, fricada, semiconsonante, etcétera, etcétera. El proceso de desfonologización nos dio unas pistas que son interesantes. Vi que también en Madrid lo habían estudiado. ¿Por qué? Pues porque es el estrato joven el que más lo practica. Después, cuando se habla de temas cotidianos, si residen en la ciudad frente a los pueblos del área metropolitana que mantienen la diferenciación. Y después el género femenino. Todos sabemos que en una situación de cambio, si eso es aceptado por la comunidad, las mujeres actúan como difusoras. Como creo que les he comentado, en Valencia la circunstancia era que de cada variable que analizábamos siempre realizábamos unos test de aceptabilidad y en algunos casos de seguridad o inseguridad lingüística. Esto lo copiamos de la profesora Carmen Silva, que tenía varios trabajos en esa índole, y nos pareció siempre muy útil comparar el uso real con también lo que opinan los hablantes cuando se les pone en esa tesitura de cierta reflexión. El nivel sociocultural, a pesar de que el rango es importante, la diferencia entre la variante de mayor y menor peso probabilístico, pero son de ya valores mucho menos. El patrón sociolingüístico, bueno, lo tienen aquí siguiendo a la BOP, sería como un marcador, son la edad, la residencia y tal, y si atendemos al nivel sociocultural, pues no es un patrón de estratificación continua, lógicamente el que más lo hace es el bajo, después el medio y después el alto. Nivel morfosintáctico es donde más variables hemos estudiado, verbos semiauxiliares, este es uno de los comentarios que voy a hacer, valores y uso del sistema verbal, la expresión del futuro, el verbo haber con unos usos impersonales, queísmo, laísmo y expresión del sujeto. Por ejemplo, en el estudio de las perífrasis modales de obligación deóntica, pues aquí tienen en el grupo de Preseval, o Presea Valencia, como quieran, vemos que tener que es la perífrasis que se lleva la palma. Luego deber y deber de tienen valores elevados. ¿Y por qué? Porque deure més infinitiu existe en catalán y significa probabilidad. Y haber de más infinitivo es del catalán y significa obligación. Por eso los valores, los usos que se presentan en Valencia, hay que también saber interpretarlos en esa situación. Comparamos los usos ya de deber y deber de en los dos corpus, ven que en valesco prácticamente deber es la más frecuente, 2/3 frente a 1/3, mientras que en el preseval la diferencia es mucho menor. Centrándonos en el preseval, en el corpus, vemos que la obligación más necesidad en deber más infinitivo son 2/3 y deber de más infinitivo es prácticamente 1/3. Bueno, ya me anotan concluya, así que voy a ir rapidísimo. Bueno, inciden tanto los valores de tipo lingüístico como los de tipo sociológico, diríamos, en los patrones de estratificación. Como todo eso está publicado, ustedes pueden consultarlo sin ningún problema. Centrándonos un poquito más en las variantes, en cada uno del nivel sociocultural en este caso, pues vemos que la movilidad deóntica de deber claramente viene lineal, por el alto al bajo. La variante epistémica es prácticamente lineal, medio alto y luego descendente en el bajo. Y el patrón, indicamos claramente la influencia que está teniendo el contacto con el catalán en ambos casos. Incluso en deber de, en el estudio de aceptabilidad, vimos que muchos informantes contestaban que deber de más infinitivo les parece de mayor intensidad obligatoria que deber más infinitivo.
El uso del futuro perifrástico, o sea, la expresión de la temporalidad de futuro, también lo hicimos analizando solo el valor temporal, y aquí les comento brevemente. Ya ven claramente que la construcción perifrástica es la más abundante, pero también interpretamos como el inicio de un cambio lingüístico. El futuro morfológico va perdiendo cada vez más su valor de temporalidad, y es el presente con valor de futuro el que está incitando o incidiendo en el uso del perifrástico. Por ejemplo, me he comprado un coche y la semana que viene me lo dan. ¿Me lo van a dar o me lo darán? Preguntada esa alternativa, pues está claro que me lo darán, lo dicen muchos, pero me lo van y me lo van a dar. Ese uso del presente parece que indica mayor seguridad, mayor confirmación, pero es el presente precisamente, esto lo tienen aquí explicado, el que está incidiendo sobre ese uso excesivo, diría yo casi, del futuro perifrástico frente al futuro morfológico. Aquí tienen el patrón sociolingüístico explicado. Solamente en las áreas muy lejanas es donde sigue predominando el futuro morfológico. En el nivel léxico-semántico hemos también, aquí sobre todo hemos comparado los dos corpus, el de Perceval y el de Valesco, porque en ese momento de Perceval había muy poquito del Presea, estudios de análisis cuantitativo del léxico, estratificación y frecuencias léxicas, y vemos que una de las variables con mayor significación es la de sexo para cuantificadores, atenuación, bueno, a cuantificadores deícticos. Sin embargo, los hombres, por ejemplo, en los adverbios en mente tienen mayor frecuencia. Y en el nivel pragmático, pues la profesora Marta Albelda, junto con el equipo de Valesco, de Brit, han investigado mucho. Este estudio coordinado que les presento aquí es este que publicaron. Ahí tienen los actos, como la unidad de análisis es el acto de habla. Ven que Valencia es la que más actos de habla tienen con atenuación, y en el gráfico de la derecha ven también que Valencia es la comunidad de habla que usa más estrategias para la atenuación. De hecho, establecieron 25 posibles estrategias que tienen ahí. Bueno, la estrategia más usada para atenuar es la impersonalización, y el patrón sociolingüístico, las mujeres las que más acentúan, los adultos y el sociolecto medio. Y por último, lenguas en contacto, pues hemos analizado las transferencias, sean interferencias o préstamos, y las actitudes lingüísticas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues a continuación tiene la palabra Marta Samper, que nos va a hablar del Presea en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Solo voy a dar las gracias, gracias a todos por venir a escucharnos, y sobre todo a la organización del Congreso por contar con la representación del equipo de Las Palmas de Gran Canaria, que vengo yo para ello. Bueno, no me voy a detener. Yo voy a hablar efectivamente de los casi 20 años que lleva el equipo de Las Palmas en el proyecto Presea. Mi charla, mi intervención va a constar de 3 partes, como ven ustedes aquí, y voy a intentar ser breve, espero conseguirlo. O sea que paso ya a la introducción. Como ya se ha dicho, el proyecto Presea nace, ¿no?, en 1996, precisamente en el 11º Congreso del Alfal, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, el equipo de Las Palmas no se pudo integrar desde el principio en ese proyecto, porque estábamos inmersos en otro. Bueno, yo ahí todavía era muy jovencita, y estábamos inmersos, o estaban más bien los demás, inmersos en otros proyectos, como por ejemplo el de la norma culta. El hecho de nosotros nos integramos en 2004, precisamente ya con los proyectos financiados, o sea que entramos ya a lo grande. La participación en la norma culta y en Presea posibilita que el equipo de Las Palmas sea uno de los que poseen 2 corpus de un mismo tipo, de Presea a nivel alto, ¿no? Y de esta manera hemos podido ya establecer, pues, distintas comparaciones en tiempo real, ¿verdad? Distintos estudios en tiempo real. Aquí vemos algunos de los que se han hecho, espero que se pueda leer bien, y algunos de los que están en proceso ahora mismo.
Con respecto al corpus, nosotros empezamos a recogerlo en el año 2005, lo que pasa es que más bien fue a partir de 2006, porque en 2005 hubo unas circunstancias pues poco convenientes para ello y lo terminamos alrededor de 2010. Decidimos encuestar una muestra compuesta por 72 sujetos, 4 por cada casilla. No es que Las Palmas tenga más de 500.000 habitantes, que es lo que no se requiere para que haya 72 sujetos, pero bueno, diversas circunstancias nos impulsaron, entre ellos aumentar la representatividad, pero también para incluir un área metropolitana que es mayor, ¿no? Entonces, bueno, decidimos encuestar los 72. No está publicado en su totalidad, no es uno de los libros que estaba enseñando Isabel antes, no lo hemos podido publicar. A lo mejor algún día lo publicaremos, ya un poco obsoleto, pero sí tenemos las 18 entrevistas en su totalidad entregadas para ser colgadas. No sé si ya estarán en la página, ya están en la página de Presea, ¿no? Porque estaban en proceso de anonimización, porque hemos tardado nosotros en entregarlas, pero ya están. En el futuro, pues, pretendemos, por supuesto, recoger un nuevo corpus. Ya calculamos a partir del año 2035 para que haya esa distancia de los 20 años, ¿no? Nos tocará entrevistar otra vez a 72 sujetos. Con respecto a las variables sociolingüísticas, hemos estudiado pues, tanto variables fónicas, la de intervocálica, la S inclusiva, gramaticales, como la pluralización de haber, la distribución de clíticos con perífrasis verbales, leísmo. Algunas están todavía por publicar. El diminutivo, por ejemplo, también se ha estudiado. Las léxicas, nos hemos centrado sobre todo en los trabajos de disponibilidad, ¿no? Dentro del proyecto de disponibilidad léxica y también en investigaciones satélites a ese proyecto. Variables discursivas como la atenuación o los marcadores del discurso y también, por supuesto, hemos estamos interviniendo muy activamente en el proyecto PRECABES, que además constituye uno de los objetivos, ¿no? El análisis de las creencias y actitudes de los hablantes, en este caso gran canarios, hacia las distintas variedades del español. Y estamos pues, muy activos en ese sentido también y lo tenemos como objetivo del proyecto coordinado. Voy a centrarme solamente, hablamos de dar algunos patrones de comportamiento sociolingüístico en las distintas comunidades de habla y yo he elegido algunas variables muy determinadas para no pasarme del tiempo establecido. Con respecto a la variable D, ya vemos que ha sido profusamente estudiada, ¿no? Estos son los estudios que se han publicado y como resultados generales tenemos un índice moderado de elisión en la comunidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros no decimos papas arrugadas, generalmente, aunque nos lo ponga todo el mundo, ¿no? Con tilde la A. O sea, no lo decimos normalmente, nosotros tendemos al debilitamiento, pero no a la pérdida. Entonces, incluso muchos canarios se ofenden, ¿no? Porque dicen, ¿pero por qué nos ponen papas arrugadas, no? Las papas arrugadas son un plato típico, pero con D. Esto además es incluso entre los hablantes del nivel de instrucción bajo, ¿vale? Los hablantes del nivel de instrucción bajo de Las Palmas de Gran Canaria presentan porcentajes inferiores de elisión a los hablantes cultos de comunidades andaluzas, ¿no? De Málaga y Granada. O sea que, bueno, en ese sentido tenemos un índice moderado. Cuando hemos comparado los datos con los que recogió José Antonio Samper en 1990, se observa una diferencia menor que en aquel entonces entre los dos niveles socioculturales extremos. Es decir, la diferencia ha decrecido y además ha decrecido en favor de la regresión de la elisión, es decir, se repone la D. Esto señala la tendencia que ya señalaba José Antonio Samper en 1990 de que la D se está reponiendo, es decir, que es un fenómeno que está en regresión, esa elisión. Y por supuesto nosotros tenemos aquí pues la elisión donde más se produce es en el determinante y en el determinante todo, por ejemplo, en sus distintas variantes, masculina, femenina, y ahí nos diferenciamos de otras comunidades donde la elisión se produce mayoritariamente en los participios en ado. Este es un gráfico del entorno general, es decir, de toda la elisión, y vemos que Las Palmas ocupa un lugar pues más cercano a las comunidades madrileñas y valencianas que a las andaluzas y que, por supuesto, a la caraqueña, que tiene un índice de elisión pues, muy alto. En el entorno restringido, lo más llamativo es lo que estaba comentando antes, que otras comunidades españolas, como vemos aquí,
tienen su máximo porcentaje de elisión en el participio en ado, bueno, en la terminación ado en este caso, pero bueno, sabemos que es también la variable gramatical que influye mucho, y sin embargo, en la forma de Gran Canaria, el mayor porcentaje de elisión será en la terminación oda, que todas las cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y segundo ya también tenemos en ado, ¿no? Pero también en odo. Es decir, que esa es una diferencia fundamental con respecto a las otras comunidades españolas. Esto señala la coherencia de lo que señalaba ya Alvar, ¿no? Va en coherencia con lo que señalaba Alvar en 1972, que hablaba de la creencia muy extendida entre los hablantes de Las Palmas, ¿no? De que los peninsulares dicen siempre ao, y los canarios también siempre ado. De hecho, cuando los canarios imitaban, ¿no? Decían, au, au, no, estoy cansado. y bueno, entonces esa es la creencia que ha estado y bueno, en parte se confirma. Por supuesto, aquí influye la frecuencia mayor del participio en esas comunidades que en el español de la forma de Gran Canaria, donde usamos muchísimo el indefinido. O sea, eso está claro que el desgaste no va a ser el mismo. Y también ahí coincidimos más con Caracas, ¿verdad? Porque se lide más el determinante de todo, porque aparece más. Una variable gramatical que hemos analizado es la pluralización de haber impersonal. Aquí tienen algunos de los artículos y se ha encontrado, en mi opinión, sorpresivamente, y en opinión de Clara Eugenia Hernández y José Antonio Samper, que fueron los que llevaron a cabo estos estudios, una escasa pluralización en contra de lo que nos suena por la calle. O sea, en contra de nuestras impresiones ha sido un poco duro porque nos creíamos que iba a haber unos resultados y hay otros. Las variables que han resultado significativas son el rasgo semántico de la... Bueno, eso lo dijimos esta mañana, ¿verdad? Que lo dijo Carmen Silva en su conferencia. El rasgo semántico de la frase nominal, por supuesto, tiene mayor probabilidad de pluralización cuando la frase nominal es más humana. La edad, ¿verdad? Que son los informantes mayores los que favorecen la pluralización. Y por último, el nivel de estudios, en el cual el nivel universitario es el que no favorece la pluralización. Los otros dos niveles vemos que sí la favorecen. Entonces vemos que el fenómeno no es apoyado por el nivel educativo alto ni por las dos primeras generaciones, y tampoco es apoyado por las mujeres, aunque no es un dato significativo, por eso no lo he puesto antes, pero es verdad que se ve la tendencia, ¿no? Son los hombres los que más pluralizan. Esto apunta que es un fenómeno pues, no prestigioso en la comunidad y puede estar indicándonos un posible cambio en marcha hacia la regresión también de la pluralización. Sin embargo, también hemos realizado test de aceptabilidad y lo que se ve, los resultados que se aprecian no son los mismos en el test de aceptabilidad, porque, por ejemplo, en 2012, Hernández Cabrera y José Antonio Samper pues, hicieron estos test y vieron en la tercera generación y en la primera, de nivel medio, más o menos, ¿no? Y de primero de universidad. Y lo que vemos son índices de aceptabilidad altos. Es verdad que más en la tercera que en la primera generación, con lo cual, bueno, podemos decir, sigue en regresión. Sin embargo, otra vez, a mí me llama mucho la atención esto del verbo haber, y he dirigido un trabajo de fin de título a este año. Bueno, todavía no se ha defendido y ya estoy trayendo yo la exclusiva. Patricia González Obra ha hecho unos test de aceptabilidad, 18 hablantes, una muestra por cuotas con fijación uniforme, y lo que ha visto son unos índices de aceptabilidad de la pluralización, de aceptación de más del 85%. Es más, cuando vemos el gráfico que está al lado, que es la edad, está de izquierda a derecha generación 1, 2 y 3, ¿verdad? Lo que vemos es verdad que la generación mayor es la que más pluraliza, pero la primera es la que le sigue. Y la segunda puede ser esa influencia de la vida laboral activa y tal, que a lo mejor, pero tampoco, porque es casi un 80% de aceptación de las formas plurales, ¿no? O sea que ahí hay que seguir investigando, y en ese sentido me da pena no recoger ya el siguiente corpus, porque yo creo que bueno, entre lo que oigo por la calle y esto. Bien, el léxico, la variación léxica la hemos estudiado, como dije antes, a través de la metodología de disponibilidad léxica. No me voy a extender, estos son trabajos que hemos hecho, hemos encuestado diversas muestras de hablantes y hemos enfocado los estudios desde diferentes perspectivas.
La variación pragmática la hemos estudiado, sobre todo la atenuación, ¿vale? Es lo que es el fenómeno que más nos ha interesado, y tienen aquí también artículos, y les voy a dar unas muestras generales porque no hay más tiempo, pero hay una mayor atenuación en el nivel de instrucción alto, tanto en actos de habla atenuados como en recursos utilizados, ¿no? Y hay una menor atenuación en los mayores, con lo cual también podríamos estar hablando de ese cambio, ¿no? Hay más detalles que tenía, pero tengo muchísimas diapositivas ocultas para no ser pesada. Pero bueno, por último también en el estudio contrastivo que ya también mostró José Ramón Gómez Molina, vemos cómo Las Palmas de Gran Canaria y Santiago de Chile se acercan, pero no tanto en el número de recursos o en la cantidad de atenuación que aparece, sino en la función de la atenuación, porque en Santiago de Chile y en Las Palmas de Gran Canaria se tiende a autoproteger la propia imagen frente a, bueno, en Valencia y en Madrid también, ¿verdad?, pero tienen una mayor proporción de prevención de una amenaza a la imagen del tú o de un tercero. Por último, nada más decirles que estamos muy enfrascados en los estudios sobre actitudes y creencias hacia las distintas variedades del español, y que los resultados nos están pareciendo apasionantes, y que el libro que han sacado sobre la variedad castellana es precioso. Muchas gracias por su atención. Vamos a darle ahora la palabra a Juan Antonio Moya, de la Universidad de Granada. Bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí, feliz por encontrarme junto a los compañeros de tantos años anteriores, los que hemos trabajado intensamente, y feliz también por ver caras nuevas que se incorporan y que yo creo que son esenciales para la proyección de nuestro trabajo y nuestro proyecto. Me estoy entreteniendo un poco más aquí porque yo voy a ser muy breve, no voy a dar tantos resultados, pero si quieren, pues tengo cuento para mucho rato. Voy a pasar rápidamente para que vean lo que hemos hecho. Empezamos un grupo pequeño pero entusiasta, con intención de primero captar qué es lo que pasaba en Granada. Los resultados que nos daban los ALEA para Granada eran un poco difusos, porque Granada tiene unos barrios tradicionales y unos barrios nuevos, y analizar aquello era muy complicado. Gracias a la metodología nuestra pues hemos podido introducirnos allí, y la verdad es que en muchos casos hemos quedado absolutamente sorprendidos, incluso en resultados que no es que no lo sabíamos, es que no habíamos oído aquello, es que era verdaderamente entusiasmante. Los corpus que hemos trabajado pues son el corpus para los estudios de presea tradicional, que lo publicamos en el año 2007, 2008, los 3 libros, 2007, 2008 y 2009, y que están publicados, que están en las redes, que los pueden consultar ustedes sin problema. Nosotros entrevistamos a 54 informantes, porque es una ciudad con 250.000 habitantes nada más, y hay 3 por casilla, 18 en cada grupo, y en eso nos diferenciamos un poco de otros que tenían más. Pero, en fin, los resultados ahora iremos hablando de ello. Y después hay otro corpus que ya también está terminado, que es el corpus de Agenda 2050, que también está en esas mismas condiciones. En los corpus que se han añadido, los corpus de migrantes, la universidad, ya esto realmente pertenece a un periodo posterior al mío, porque durante mi época de director de los proyectos nos dedicamos al corpus general, el corpus lingüístico que todos hemos hecho,
pero después ya cuando se han incorporado los nuevos, pues han tenido muchos más ímpetu, son muy trabajadores y han recogido muchos corpus de residentes ecuatoguineanos, residentes ecuatorianos, rumanos, polacos, marroquíes, y todos están recogidos, todo está terminado, además constan de dos partes, uno, el 50% de la entrevista la ha hecho un nativo y el otro 50% de la entrevista la hemos hecho nosotros, bueno, la han hecho ellos, porque yo en este caso, no he participado. Y después existen otros corpus en preparación, también dentro de esta misma línea, de residentes en Granada, que son venezolanos y chinos. Y no quiero hablar más, porque creo que todavía tienen en cartera seguir por ahí. En fin, eso ellos sabrán lo que hacen, ¿no? En cuanto a los proyectos, nosotros hemos tenido proyectos siempre y de manera continuada desde antes de entrar directamente a formar parte de Presea. El proyecto AGA, habla de Granada, fue el punto de partida de todo. Necesitábamos saber qué pasaba en Granada, cómo funcionaba, qué fenómenos eran los más destacados y los que había que indagar con más intensidad. Y ahí fue cuando empezamos con el proyecto AGA. Ya vimos qué es lo que ocurría por Granada y nos interesaba saber si esa variación que existía en Granada se extendía a los pueblos o no se extendía y de qué medida. Y ahí surgió el segundo proyecto, Proyecto Fordial. Ya el Proyecto Fordial fue en coordinación con los compañeros, los maestros de Málaga, que hicieron unos trabajos importantísimos, nosotros también sacamos conclusiones muy interesantes y que a mí me gustará que se tenga en cuenta un poco para la segunda parte de esta mesa redonda en la que vamos a tratar del futuro y la proyección. Yo creo que es necesario añadir al análisis del habla urbana qué está pasando en las zonas rurales. Yo creo que las zonas rurales nos van a decir muchas cosas y muy interesantes. Hay proyecciones increíbles, al menos en los alrededores de Granada, que yo creo que hay que analizar desde el punto de vista sociolingüístico, porque eso casi siempre se ha hecho dialectal, buscando ciertas variaciones, cambios que son interesantes, pero desde el punto de vista sociolingüístico incluso habrá que encontrar nuevas variables que nos permitan acceder mejor a qué es lo que ocurre en esa zona. Pues en fin, este segundo proyecto además tuvo una desgracia, tú lo sabes muy bien, no nos dieron un duro, lo hicimos gracias a nuestro ímpetu y nuestros pequeños ahorros de lo que nos daba la Junta de Andalucía, pero los resultados han sido muy interesantes. A partir de aquí, todos los demás proyectos son proyectos que están integrados dentro del grupo de Presea. Ya somos Presea. Nosotros empezamos también en el 96 en aquel Congreso de Las Palmas, el Congreso fundamental, pero ya nos iniciamos por el año a finales de los 90, ya nos metimos y ya en el proyecto de SEGRA, el SEGRA, los pasos, copasos, y después han venido ya los compañeros, han seguido con la Agenda 2050, han colaborado en PALER. No voy a entrar en estos, pero sí voy a decir un poco qué es lo que hemos hecho, ¿no? En las cuestiones del análisis, pues hemos sido fieles a las peticiones del proyecto Presea. Hay que estudiar la D. Pues hemos estudiado la D y hemos hecho varias publicaciones sobre la D, a ver la pluralización o no de sujeto, el sujeto concordado o no.
sujeto pronominal, el tabú, los reformuladores, la atenuación, que ahí pone casi terminado, pero yo creo que falta poco, no sé, alguna parte no se ha publicado, pero prácticamente está terminado. Después hay trabajos iniciados como el presente narrativo, la prosodia, y otros que no están iniciados, los interrogativos de control de contacto y la evidencialidad. Pero realmente hay otros trabajos que no están en presea, pero que estábamos obligados a atenderlos, que son aquellos fenómenos que eran característicos específicos de la comunidad a la que pertenecíamos. Ahí están pues el estudio de las sibilantes. Este ha sido uno de nuestros caballos de batalla fundamentales. Cuando nosotros empezamos con el primer proyecto AGA, realmente nos encontramos con una situación de cambio intenso en todas las generaciones, que en la generación de los mayores eran ceseantes. Granada ha sido hasta los años 50 ceseo y a partir de los años 70 es distinguidora. Hemos asistido precisamente a ese proceso, es sorprendente, ¿no? Hasta tal término que yo creo que es necesario establecer una diferencia entre generaciones y cohortes. Hay una cohorte que es la que de posguerra, que por una serie plural de condicionamientos produjo un cambio tremendo en el habla de Granada, y yo creo que probablemente en más sitios, y por muchas circunstancias que no son del caso hablar ahora de ellas. Y después están las cohortes están condicionadas por fenómenos sociales muy intensos, que son los que hacen que se agrupen muchas causas y sean capaces de introducir cambios muy abruptos que, curiosamente, pues, son acogidos por las generaciones siguientes. Entonces, las generaciones nos han servido a nosotros para hacer un estudio de la progresión de los fenómenos lingüísticos, pero estas cohortes pueden agrupar varias generaciones y son un grupo de individuos fuertemente marcados por circunstancias sociales. Y yo creo que ese elemento es el que nos está sirviendo para comprender cómo es posible ese cambio tan profundo, tan radical y tan rápido, ¿no? Después la J es otro de los fenómenos que arrastra también, yo creo, esa cohorte, que es en Granada ha sido aspirado la J, y hoy día pues tiene una J fricativa, es una fricación suave, no es la fricación fuerte de los vecinos jiennenses. Además, esto nos ha servido porque durante mucho tiempo teníamos, a ver si todos estos cambios que se están dando aquí son debido a influencia de nuestro contacto con el área más oriental, Jaén y Almería, o esto es otro fenómeno que se está dando por otras causas. A partir de ahí, pues ya nos dimos cuenta de que el área oriental, Jaén y, bueno, realmente área jiennense, aunque comprende el norte de la provincia de Granada y comprende también Almería, no eran los determinantes en esos cambios. No influían. Es más, la J jiennense no era la J que tenemos en Granada, ni la J que tienen en el área más occidental del dialecto de aspiración. Bueno, hemos estudiado la S implosiva y todo lo que arrastra ese fenómeno. Es un fenómeno fundamental para comprender el habla andaluza. Es esencial para comprender la S y comprender muchas más cosas. La S no me puedo detener. Después hemos estudiado también la R y la L. En gramática pues hemos estudiado los valores del diminutivo, los clíticos, hemos estudiado las perífrasis, hemos estudiado los usos de sino o no. Y realmente es todo lo que tenía que decir, porque esta es la segunda parte, así que muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Le damos ahora la palabra a Juana Santana, de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes a todos, queridos compañeros. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a Juan por haber incluido a Sevilla en esta mesa en la que me siento rodeada de expertos, de sabios y sabias, hay que decir, expertos y expertas, porque si ya tenía claro que en Sevilla nos quedaba mucho camino por recorrer, bueno, pues ya lo van a comprobar ahora mismo. Pero en mi defensa diré que nosotros en su día fuimos los benjamines de Presea, afortunadamente ya no, ya sé que hay otros equipos que se han incorporado más tarde que nosotros, y en su día nosotros nos incorporamos realmente a partir del año 2013. Pero empezamos a trabajar ya de forma sistemática, seria, a partir del año 2016. Y aquí se ha hablado de equipos que empezaron en el año 96. Así que espero que sean indulgentes con lo que yo les voy a contar. En el año 2016 empezamos con el proyecto coordinado, con Granada, con Las Palmas, con Madrid y con Málaga, en el estudio complementario de los patrones sociolingüísticos. Agradezco una vez más que esa sabiduría nos ayudó a empezar, a continuar, a avanzar, porque siempre que les pedimos ayuda a nuestros compañeros o simplemente vamos a sus trabajos, encontramos el camino por el que nosotros vamos a seguir avanzando. En mi exposición me voy a detener en dos aspectos, uno que tiene que ver con la recopilación del corpus, porque es una tarea muy importante en Presea, y otro que tiene que ver con el análisis de los materiales. Bueno, en cuanto al corpus, debo decir que no empezamos de cero estrictamente en el año 2013, porque había un equipo que empezó en Sevilla, de la mano de Manuel Ariza, empezó a hacer tímidamente algunas grabaciones y realmente contábamos con un trabajo, pero en un estadio muy incipiente. Algunas de las grabaciones, por ejemplo, no se había recopilado en la fecha de la grabación o las características sociales del informante, con lo cual no podíamos utilizarla. En cualquier caso, no había nada transcrito y además en Sevilla pertenecemos desde hace ya décadas al proyecto de la norma culta y casualmente en los años 2012 y 2013 hemos empezado a actualizar las encuestas de la norma culta. Entonces eso también nos sirvió para tener algo de punto de partida, pero realmente nos restaba muchísimo trabajo porque nosotros somos una comunidad en la que trabajamos con 72 encuestas que tuvimos que revisar todas las grabaciones que teníamos hasta ahora, hacer todas las transcripciones, el etiquetado, todo lo que supone el trabajo de recopilación de un corpus, y no me he resistido a decir que es una tarea muy ingrata, ¿no? Ya le pido perdón a mis compañeros porque durante esos 4 años los perseguía para que hicieran tal o cual transcripción, tal o cual grabación, bueno, pero al final ese esfuerzo humano dio su fruto. En Sevilla podemos diferenciar 2 etapas. Nuestra primera etapa fue la de patrones sociolingüísticos del español de Sevilla, donde ahí tuvimos que ser muy hábiles porque tuvimos que combinar la recopilación del corpus con ir avanzando en el análisis. Eso era difícil, entonces los estudios eran parciales, íbamos por sociolectos, trabajábamos con materiales que todavía no estaban publicados, pero que revisábamos para los ejemplos que teníamos que publicar, pues los revisábamos, la transcripción, pero íbamos combinando 2 tareas que eran difícilmente conciliables. Y ya a partir del año 2019 que se publicaron los corpus, pues si trabajamos ya en la segunda etapa, Agenda 2050, trabajamos ya con el corpus editado. Bien, entre nuestros logros, debo decir que Sevilla tiene la cualidad de ser un equipo muy versátil. Somos poquitos, somos 4, pero nos caracterizamos por tener distintas inquietudes. Somos mentes inquietas y casi todos nosotros hemos pasado por analizar aspectos de morfología, aspectos de pronunciación, aspectos pragmáticos. Entonces, bueno, eso es bueno para un equipo en el que contamos con tan pocos integrantes. Además,
igual que Granada, teníamos la obligación de combinar las variables priorizadas con variables que eran específicas del español hablado en Sevilla. Y todo lo que ha dicho Juan Antonio es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ya van a ver cómo nosotros tenemos una mínima parte todavía. Y los estudios de los que les voy a hablar, algunos están finalizados y otros todavía están en curso. Bueno, el nivel fonético-fonológico, pues aquí hicimos el análisis de la D intervocálica, nos encontramos con que hay altas cotas de elisión que están diastráticamente condicionadas, son el sociolecto bajo y los jóvenes los que más omiten, y tiene mucha importancia la terminación en ado, que antes la ha nombrado Marta. Bueno, pues en Sevilla sí tiene mucha importancia la terminación en ado. El estudio de las sibilantes fue muy revelador, porque a diferencia de lo que se pensaba, la idea de que el ceseo marcaba el prestigio de la zona occidental y tenía más empuje el ceseo que en otras zonas más orientales, pues nos dimos cuenta de que también en Sevilla hay procesos muy acentuados de convergencia que siguen un patrón de prestigio, donde son las mujeres y el sociolecto alto los que están liderando cada vez más la pronunciación dento-interdental, algo que también se ha visto en Huelva. Entonces esa separación entre Oriente y Occidente ya no está tan clara, así que fue muy gratificante encontrar estos resultados. La prepalatal, bueno, pues estamos en ello. Y de momento estamos viendo resultados muy similares a los que hay en Granada, porque estamos viendo que es un fenómeno fundamentalmente liderado por los hombres y que se da sobre todo en el sociolecto medio y el sociolecto bajo. Pero estamos empezando. En la coda silábica, pues nos encontramos algunos resultados que son característicos de las áreas innovadoras. Por ejemplo, hay mucha elisión y aspiración de la S en situación implosiva. Llama la atención que las mujeres lideren la omisión. Quizá cabría esperar que como mucho lideraran la aspiración, pero lideran el tercer paso. De momento solamente tenemos resultados del sociolecto alto y brevemente en una publicación que estamos preparando aparecerán los datos de los otros sociolectos. Y lo mismo les puedo decir de la R y la L en situación final de sílaba. Estamos empezando, pero prometo que pronto, en la siguiente mesa redonda, traemos los resultados. El nivel morfosintáctico, bueno, pues analizamos las formas pronominales átonas de tercera persona y pudimos ver cómo se veía que es una variedad meridional, no tenía altas cotas de leísmo, pero hay un tímido leísmo que además está abanderado por mujeres, por jóvenes y por el sociolecto alto. Es el leísmo, este leísmo admitido de referente personal, pero bueno, ahí está, tiene cabida también el leísmo en nuestra comunidad de habla. De presencia y ausencia del pronombre personal sujeto, pues el pronombre personal sujeto se usa aproximadamente un 25%, pero no me da tiempo de entrar en más datos. Y las perífrasis verbales de infinitivo, sobre las que les habló Daniel hace un ratito, pues ya nos comentaba cómo las mujeres lideraban el patrón de verde con valor de obligación. Entonces ahí estamos con una tesis doctoral para ver qué resultados y qué alegría nos trae al equipo de Sevilla. El nivel pragmático discursivo también ocupa un lugar bastante amplio en nuestro equipo. Se han hecho muchos trabajos sobre atenuación, unos tienen la particularidad de ser fenómenos concretos como elementos de impersonalización como uno, tú, sé, y otros que son de carácter más global. Ahí tienen algunos datos sobre qué sucede con uno, con tú y con sé. Por ejemplo, uno es más frecuente en hombres y en la tercera generación, mientras que tú y sé prevalece en hombres y mujeres de la segunda generación. Se ha trabajado sobre cómo qué un poco y el discurso referido también. Y de forma conjunta se están haciendo estudios sobre todos los fenómenos, hablábamos antes de 25 fenómenos que sirven para realizar procesos de mitigación o de atenuación, y Doina ha encontrado que el mecanismo más empleado es el de la impersonalización del sujeto, y en segundo lugar las fórmulas fático-apelativas, que sí que les hemos dedicado un trabajo monográfico, como les voy a explicar a continuación. Del diminutivo, pues
prevalece la función atenuativa y son las mujeres, los jóvenes y el sociolecto bajo los que lideran estos usos en Sevilla. Y como no podía ser de otra forma, porque ya saben que ocupan un gran interés en cualquier foro científico, nos encontramos con que en Sevilla también le hemos dedicado mucho tiempo, le estamos dedicando tiempo y esfuerzo a los marcadores del discurso. Algunas de estas fórmulas están dentro de las variables priorizadas de Presea, como los apéndices de control de contacto o los reformuladores. Por ejemplo, en los apéndices de control de contacto nos hemos encontrado con un patrón generalizado, común en las zonas europeas, donde es más recurrente, la forma no, es la más frecuente, y luego estamos viendo algunos cambios en curso, porque mientras que los jóvenes prevalecen algunas fórmulas como vale, sabes, en los mayores hay muy pocos elementos y los que aparecen solamente se dan en la tercera generación, fórmulas como comprendes, entiendes, ¿verdad?, que parece que están ya despidiéndose de los hábitos lingüísticos de los sevillanos. Bueno, veremos, pero de momento los datos indican esa tendencia. Los reformuladores, a diferencia de otras comunidades de habla, prevalece algo más la reformulación recapitulativa en Sevilla, pero hay también una tendencia muy parecida que esté muy presente la reformulación explicativa. Vuelven a ser los hombres, digo vuelven a ser porque es lo que se ha encontrado, por ejemplo, en Granada, son patrones similares, vuelven a ser los hombres, la segunda generación y el sociolecto alto, los que más incluyen estos elementos en el discurso. Los ordenadores del discurso es una iniciativa que hemos tomado en la ciudad de Sevilla y, bueno, tal vez nos sigan otros compañeros para comprobar que la estructuración de la información es diferente en la oralidad, pero no quiere decir que no estructuremos los datos. Prevalecen sobre todo las series con apertura y sobre todo con continuidad y muy pocas series donde se utiliza inicio, continuidad y cierre. Y los marcadores más empleados fueron después y luego. Ahí tienen otros datos de trabajos donde no me puedo detener y estoy en deuda con mis compañeros que están haciendo en Sevilla trabajos de Inmigra y de Precades, porque al igual que en otros equipos, son áreas que también tienen un funcionamiento, gozan de muy buena salud, lo están haciendo otros también, en mi caso, no Precades, sino el Corpus Inmigra, y bueno, les agradezco la atención, tengo la sensación de que hemos hecho mucho, pero que nos queda mucho por hacer. Bueno, pues en último lugar le damos la palabra a Antonio Ávila en representación del equipo de Málaga. Bueno, pues voy a empezar agradeciendo, como es lógico, la invitación a participar en esta mesa redonda, a los organizadores del simposio, y quiero comenzar esta intervención dejando constancia de que soy una persona muy cumplidora. Y voy a cumplir con lo que nuestra moderadora Isabel nos pidió al principio cuando empezó a intercambiar correos con nosotros, que nos atuviésemos a 10 minutos de presentación. Voy a intentar hacerlo, entre otras cosas porque la segunda parte de la mesa redonda, que acaba a las 2, por cierto, pues era la más interesante. Entonces voy a intentar ceñirme a esos 10 minutos, pero también quiero cumplir con una promesa que hice la semana pasada al profesor Villena cuando fui a visitarlo por última vez y que me pidió que les enviase un fortísimo abrazo a todos ustedes. Bueno, y ya está. Un fuerte abrazo. Bueno, bien. ¿Qué hemos hecho en Málaga? Pues yo no voy a centrarme tanto en lo que hemos hecho, que al fin y al cabo se trata de cuestiones compartidas que ya se han explicado bien aquí por parte de los compañeros que han intervenido antes que yo, pero sí quiero presentarles
en una secuencia cronológica, temporal, y gracias, por cierto, a Alba Segura, que es quien ha diseñado este bonito cronograma, podríamos decir. Nosotros empezamos, decía Isabel que aquí en Alcalá empezaron en el 96, nosotros podemos decir que somos casi los más veteranos en Málaga, cuando el profesor Villena en 1992 empieza a recoger su corpus para el vernáculo urbano malagueño, para conocer las variedades del español en Málaga. En ese momento, además, me incorporo al grupo de investigación. Yo era no un aventajado estudiante del profesor Villena, pero sí un entusiasta estudiante y aprendiz de Villena, del profesor Villena, y entonces empezamos a recoger el corpus que sirvió después para describir las variedades vernaculares de Málaga en 1995. Se ha hablado aquí mucho de la juventud. Si yo les dijera a ustedes cómo grabábamos aquellos materiales, pues no se lo creerían. No sé si les suena a ustedes, supongo que sí, las cintas de casete, pero es que además hacíamos también grabaciones primeras en cintas de bobina abierta. En fin, esto es una cosa muy antigua, que no merece ni la pena siquiera comentar. A continuación, después del 95, comenzamos a trabajar, a recopilar datos de carácter eminentemente léxico en lo que llamamos el proyecto de variación léxica con Verlex, que es por supuesto los materiales del 95 están todos publicados, están todos los sociolectos disponibles, etcétera. Converlex es una base de datos léxica, puramente léxica, a partir de la cual queríamos intentar recoger materiales para comprobar si realmente lo que ya se había demostrado a nivel fonético y sobre todo fonético, que era una clarísima tendencia hacia la convergencia lingüística de esas variedades de la zona más oriental de Andalucía, donde se encuentra Málaga. Málaga es una ciudad un poco sui generis en ese sentido, está en el centro de Andalucía y toma parte de características propias de las dos zonas, ¿no? Descritas tradicionalmente, de la occidental y la oriental. Pero bueno, se había demostrado que a nivel fonético había una clarísima tendencia en la ciudad hacia la configuración de la variedad que el profesor Villena llamó la variedad intermedia, ¿no? Y a partir de la cual se obtenían esos procesos de convergencia lingüística, fonética. Quisimos ver si a nivel léxico también ocurría, y entonces recogimos materiales que forman parte del corpus Converlex. En 2015, la profesora Vida empezó a recoger, un poco antes, en 2015 ya estaban recogidos, lo que nosotros conocemos como Presea 2, los materiales de Presea 2, que es un corpus, en esta ocasión ya recogido a partir de procedimientos mucho más actuales, más modernos, digitalizados, y que también está ya acabado, no está publicado, pero sí que están finalizados y están, si no me equivoco, en la página, al menos una muestra en la página de Presea. No lo tengo muy claro, es posible. La profesora Vida puede dar constancia de eso. Bien, entramos entonces en una fase ya casi muy actual, podríamos decir, donde nos damos cuenta de que lo que habíamos podido observar desde los primeros años de la década de los 90 hasta prácticamente 2020, queríamos ver dónde se inician esos procesos. El profesor Juan Antonio Moya ha hecho alusión al Atlas Lingüístico y Etnográfico, ha sido muy prudente y ha dicho que aquellos datos de alguna manera chirriaban con lo que se observaba en la ciudad de Granada. Pues a nosotros nos pasaba algo parecido, ¿no? Entonces queríamos saber si realmente, o dónde empezaban todos esos procesos de variación y cambio lingüístico que estábamos viendo en la ciudad de Málaga. Y entonces se nos ocurrió la idea de crear un nuevo corpus, un corpus anterior a la investigación que habíamos puesto, que el profesor Villena puso en marcha en la década de los 90. Y a partir de ahí empezamos a solicitar materiales grabados, familiares, a nivel privado, a nivel público también, a través de las emisoras de radio, en lo que se conoce como, bautizamos como el corpus Arqueolin, de arqueología lingüística. Entonces, el proyecto de Arqueolin, el corpus Arqueolin, es un corpus que trata de averiguar dónde empiezan todos esos cambios que nosotros ya tenemos atestiguados en la ciudad a partir de los 90. Tenemos datos muy interesantes, muy prometedores a la hora de analizarlos, ya estamos empezando a hacerlo.
Hay una tesis doctoral en marcha ahora mismo a propósito, bueno, una tesis de carácter etnolingüístico, diría yo, sobre una boda en concreto de una familia que nos cedió sus datos, grabado en un material también muy precario, pero que hemos podido recuperar a través de procedimientos tecnológicos, y es una boda donde intervienen muchas personas de muy distinta índole de los años 50. Es una boda en los años 50 donde se grabó y se ha recuperado en fin, hay un corpus ahí también en marcha. En 2020 la profesora Bonesen inicia los estudios sobre variación lingüística en la ciudad de Málaga de migrantes argentinos. Su tesis doctoral está ya leída y publicada. En 2021 iniciamos otra recogida de materiales a partir de una financiación regional también de carácter de investigación léxica, donde ahora les voy a hablar un poco más en detalle de este proyecto, que bautizamos con el nombre de Pulso Andaluz, donde queríamos observar a través del análisis léxico cómo la sociedad andaluza, porque es un proyecto que se está realizando en coordinación con distintas universidades, cómo la sociedad andaluza crea prototipos comunitarios a partir de las relaciones léxicas. Bueno, ahora les daré un poco más de detalles. Tenía que haber empezado por ahí. La aportación del Grupo de Málaga al PRESEA, sobre todo, es una aportación de innovación metodológica. Nosotros hacemos muchas cosas, pero sobre todo tenemos siempre la intención de aportar metodológicamente nuevas vías de exploración, ¿no? Esta de Pulso Andaluz es una de ellas. El Corpus 3, PRESEA 3, ya nosotros vamos por la tercera etapa de la elaboración, no etapa, sino por el tercer corpus, ¿no? Recogida de materiales. Decía Juan hace un momento lo difícil que es. Les puedo asegurar que lo es, porque fíjense la cantidad de materiales que ya llevamos recogidos, ¿no? Este corpus PRESEA 3 es un corpus de diseño, un corpus telemático, puramente telemático. Es un corpus basado en mensajes de voz de WhatsApp, que iniciamos precisamente en la época del confinamiento, motivado por la pandemia del coronavirus, y como no podíamos, claro, en nuestra incesante tarea de recogida de materiales, yo creo que ya es algo que nos acompaña de una manera casi innata, necesitábamos recoger materiales, y en la recogida de materiales en el 2020 se nos hizo muy difícil poder, claro, ir a hacer entrevistas personales cara a cara, interactuar con las personas, y ahí se nos ocurrió recoger materiales basados en mensajes de voz, de WhatsApp. Esto supone un desafío metodológico brutal, importantísimo, porque es un cambio de perspectiva muy importante. Además, hasta donde sabemos, no se trata solamente de una innovación en el ámbito de PRESEA, sino en el ámbito de muchos otros proyectos de investigación sociolingüística. Bueno, no tengo tiempo para darles detalles, pero les aseguro que los desafíos metodológicos son muy complicados. Este corpus nos está sirviendo para llenar dos vacíos muy importantes que teníamos en los corpus precedentes. A nosotros nos ha costado muchísimo esfuerzo acceder a los polos más extremos de la población, a los sociolectos más altos y los más bajos. Siempre nos ha costado mucho esfuerzo. De hecho, todos los resultados, todos los análisis de los datos que tenemos están basados, todos los corpus anteriores están basados sobre todo en sociolectos medios, aunque los llamábamos altos y bajos, pero en realidad no hemos podido nunca acceder a los niveles más polarizados de la población. Este corpus nuevo, este corpus telemático, nos está permitiendo acaparar muchísima información referida a los estratos más extremos de la población, sobre todo los estratos más bajos, donde nos resultaba imposible acceder. Les voy a dar solamente un detalle a propósito de este asunto. Para poder acceder a estos niveles bajísimos de la población, socioestratificacionales muy bajos, nos introdujimos en un grupo de fanáticos del Málaga Club de Fútbol. Se llaman los Boquerones o el Frente Boquerón, algo así. Es un grupo de delincuentes. No, literalmente, delincuentes. Entonces, aunque pudimos acceder a infiltrarnos en la red de WhatsApp que ellos utilizan, tuvimos que salirnos, porque la información, los mensajes que nos llegaban eran delitos, eran constitutivos de delitos. Entonces nos veíamos en la encrucijada de
continuar recogiendo materiales para Presea y no informar a la policía de que se iba a cometer un delito, o salirnos de la red y que ellos siguieran por ahí y, bueno, ya buscaríamos otras vías alternativas. Optamos por lo segundo, porque verdaderamente estamos poniendo en juego nuestra integridad en todos los sentidos, ¿no? Sí, bueno, pero podría darles más detalles sobre este asunto. Y después, el último de los corpus que les quiero comentar es un corpus que implica otra innovación metodológica que en Málaga ya estamos poniendo en marcha. Ya me pone Isabel, porque tiene mucha confianza conmigo, pero no ha llegado a los 10 minutos, imposible. Sí. Bueno, pues este corpus de mujer, ayer y hoy, muy sencillo, muy fácil. Y me voy a apoyar otra vez en el maestro granadino. Él ha hablado de que la perspectiva generacional tradicional de todos los estudios de sociolingüística quizá convendría darle una vuelta de tuerca y proponer estudios basados en cohortes. Bien, nosotros en Málaga ya estamos dándole una vuelta de tuerca a la separación tradicional sociolingüística entre hombres y mujeres. A nosotros nos parece mucho más interesante una perspectiva de género donde no existan hombres y mujeres, sino que existan roles sociales de género. Esos roles sociales de género están en la base del corpus Mujer, Ayer y Hoy, donde comparamos, donde estamos reinterpretando el corpus Presea o el corpus Boom desde 1995 con nuevos roles de género, y los resultados están siendo asombrosos. No se trata de hombres y mujeres, sino de roles de género. Los resultados son verdaderamente interesantes. Vale, ya está. Muchas gracias. Bueno, pues como yo me temía, nos hemos ido del tiempo y no nos queda nada de tiempo para la segunda parte de la mesa redonda, que estaba pensada para una reflexión. Yo había seleccionado una serie de preguntas que les había pasado a los compañeros de la mesa para poder debatirlas aquí. No sé si las voy a poder visualizar. Bueno, obviamente no vamos a dedicar ese tiempo a la reflexión, pero la idea era, una vez presentados cada uno de ellos la situación del Presea en su comunidad, los análisis, los resultados, etcétera, como hemos tenido ocasión de escuchar, pues nos habíamos planteado una serie de reflexiones hacia el futuro, como la reflexión en torno a qué objetivos persigue Presea en los distintos grupos que se han ido incorporando, caracterizar ciudades o caracterizar variables, una reflexión sobre las guías de análisis coordinado de variables a las que ha hecho Ana Cestero referencia esta mañana, ¿no?, que son publicaciones en abierto en la página, qué reflexiones suscitan, si deben seguirse esas guías acríticamente o ser un punto de partida para dialogar con ellas y sobre ellas, qué persigue a día de hoy, ¿no?, una vez que ya tenemos muchos de los equipos recopilados, los corpus, qué objetivos tenemos delante, describir el español o entender el cambio lingüístico, qué direcciones interpretativas está alcanzando el proyecto, por ejemplo, como yo hice referencia en mi presentación, la reflexión en torno al desarrollo o evolución de nuevas variedades intermedias, regiolectos, en el nivel transnacional o nacional, Presea entre la dialectología y la sociolingüística, del análisis sociolingüístico al análisis geolectal, coordinado en la línea de ese objetivo que he mencionado antes y que ya también Ana y Francisco Moreno habían comentado en el acto inaugural. Y por último, bueno, pues otro aspecto más pragmático, financiamiento, comunicabilidad, formación de redes en cada país, formación de redes transnacionales. Esas eran algunas de las reflexiones que me hubiera gustado que hubiéramos podido debatir en la segunda parte de la mesa, pero que obviamente pues no hemos tenido tiempo. Pero bueno, pues quería por lo menos mencionarlas. Muchas gracias a todos por su atención.